Doctor Olea, muchas gracias por su intervención y por recordarnos que debemos comer más frutas y verduras de temporada, ser ultraprocesados y ser más conscientes de lo que comemos. Muchas Así gracias es. por su intervención. Gracias. Dos. ¿Verdad? Como lo decía el doctor Olea, pues estaba hablándonos de esos efectos que tienen los agroquímicos en nuestra salud humana y de cómo debemos evitarlos y de que se debe hacer una transformación alimenticia del mercurio, de los pesticidas, de todo lo que encontramos en eso que ponemos sobre la mesa. Quiero también saludar a las personas que se conectan en este momento virtualmente. Tenemos alrededor de 220 personas conectadas alrededor del mundo, desde México, Ecuador, Argentina, algunas partes de Europa. Así que también para ustedes, gracias por estar conectados en este segundo día del Summit Regeneradores. Vamos en este momento a tener un panel que de alguna manera es un puente conector entre lo que decía el doctor Olea y es un panel entre las conexiones que hay entre la salud, la alimentación y el territorio. De alguna manera, la conferencia del doctor Olea con este panel que viene a continuación es como un puente que entrelaza todos estos temas de los que estamos hablando, de la agroecología, de los agroquímicos, de la agricultura y de los alimentos que ponemos sobre nuestra mesa. Hablar de sistemas alimentarios es también hablar de gobernanza, de los territorios vivos. Y hoy escucharemos estas experiencias que siembran desde diversos sectores. Voy a invitar en este momento a quien va a moderar este panel y va a tener a 4 invitados muy especiales. Ella es Tatiana Rodríguez, ella es investigadora en agroforestería y transformación de sistemas agroalimentarios. Vamos a recibir a Tatiana con un fuerte aplauso. Tatiana, bienvenida. Tatiana, tienes 4 invitados en tu panel, así que el tiempo es tuyo para que nos los presentes y puedas contarnos acerca de este panel que es conector con la conversación del doctor Olea. Buenos días a todos y todas. El panel que vamos a hacer a continuación lo hemos titulado Conexiones entre salud, alimentación y territorio. Y bueno, ya hemos venido hablando en este evento de que la crisis que enfrentan los sistemas agroalimentarios también es una policrisis sistémica. Y como nos mencionaba el doctor Olea, la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que también se concibe como un estado integral de bienestar físico, emocional, social y ecológico. Pues en este sentido la alimentación es clave y aparece como ese hilo conductor entre estos planos que implican los alimentos que producimos, procesamos, distribuimos y consumimos, los cuales son el reflejo de los sistemas de vida que sostenemos o deterioramos. Entonces es la alimentación quizás el contacto más cotidiano y profundo que tenemos con la vida y con la tierra. Por eso aprovecho este espacio para preguntarles y pedirles que levanten la mano aquí las personas que saben con certeza de dónde viene la comida que desayunaron esta mañana. ¿Alguien lo sabe con certeza? Bueno, allá hay una persona, bueno, 2. Quizás levanten la mano alguien que sepa el origen de al menos uno de los productos que comí esta mañana. Al menos uno, quizás el queso. Ok. Bueno, entonces, considerando esto, quisiera invitarlos, así como ayer un poco, a que cerremos los ojos e imaginemos por un momento, unos minutitos, unos segunditos en realidad, qué historias, qué territorios, qué relaciones están contenidas en eso que comieron esta mañana, para que lo piensen un poquito. Bueno, y quizás el tiempo no es suficiente porque hay varias cosas en las que tendríamos que pensar y en muchas relaciones que hay en eso que teníamos en nuestros platos esta mañana. Así que los invito para empezar este panel a que celebremos un poco y honremos ese alimento que viene de la tierra y pues todas las personas que han hecho posible que llegue a sus mesas. Y bueno, con esto y tratando de conectar con esta
charla magistral del doctor, bastante provocadora, pero al mismo tiempo que nos hace repensar nuestra relación con el alimento. Le doy la bienvenida a mis panelistas el día de hoy. Lo que queremos en realidad es invitar a personas que están trabajando en diferentes aristas de los sistemas agroalimentarios, ya sea en la producción, también en la transformación y también hasta en el consumo. Porque lo que queremos con este panel es explorar esas conexiones que a veces son invisibles, ¿no? A veces no vemos que lo que comemos tiene un impacto en la tierra y en las personas, ¿no? Entonces es un poco como a través del diálogo que tejemos aquí, podamos, sí, identificar esas conexiones que quizás nos permiten tener una forma más informada de tomar decisiones. Primero tenemos a Priscila, es nuestra única mujer del panel. Ella es ingeniera agrónoma y trabaja en los temas de agroecología en WWF Perú, y desde la Amazonía peruana ha estado liderando proyectos de ganadería regenerativa junto con familias ganaderas, integrando conservación, bienestar y equidad con un enfoque territorial, práctico y transformador. Muchas gracias, Priscila, por estar acá. También nos acompaña Fabián Díaz, quien es médico, magíster en salud pública y quien ha desarrollado por más de 15 años políticas, programas, estrategias y proyectos en el área de salud, incluyendo seguridad alimentaria y nutricional, así como planeación territorial en salud con énfasis en el trabajo y articulación transsectorial. Y actualmente trabaja en la EAN como director de los programas de salud. Muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña Andy Jarvis, quien ha trabajado por más de 20 años en investigación para el desarrollo, apoyando la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental en los sistemas alimentarios. Él se unió recientemente a Bezos Earth Fund como director del futuro de la alimentación, tras muchos años de trabajo en la alianza Bioversity Seattle. Gracias. Y por último tenemos a Carlos Barragán, no menos importante, quien es licenciado en Políticas Públicas y tiene mucha experiencia en diplomacia internacional en los sectores público y privado, y hoy en día y desde 2023 es vicepresidente de Asuntos Corporativos para Latinoamérica en Nestlé. Muchas gracias también por estar acá. Hola, bienvenidos, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros, por abrirse a este espacio. Y para empezar un poquito el diálogo, tejiendo con lo que hablamos previamente y bueno, con lo que nos contó el doctor Nicolás, bueno, yo quería preguntarles así rápidamente qué reflexiones despiertan ustedes eso que él nos vino a contar, y sobre todo pues respecto a las acciones que ustedes vienen impulsando en temas de regeneración en sus organizaciones. Entonces, no sé, Priscila, si empezamos por ahí, tal vez. Muchas gracias, Tatiana, y muy buenos días para todos. Bueno, después de escuchar la presentación del doctor, me recuerda que los impactos de los agroquímicos no solamente se ven reflejados en la salud de las personas, sino también en la salud del territorio. Tenemos suelos degradados, aguas contaminadas y dietas empobrecidas. Desde nuestro trabajo en campo sabemos que la salud humana está realmente vinculada a la salud del paisaje y del territorio. En Madre de Dios trabajamos con familias agropecuarias que han heredado modelos convencionales que deforestan, que son altamente dependientes de insumos químicos, que tienen monocultivos de pasto. Entonces, uno de los principales retos que tenemos es básicamente el cambio de pensamiento, ¿no? Regenerar no solamente es aplicar nuevas técnicas, sino es quitar esos pensamientos arraigados de que mientras más pasto, más producción, o que lo natural no es regenerativo.
Cuando las familias agropecuarias empiezan a ver incremento de productividad o mejoras en la dieta alimentaria, mejoras en el bienestar animal, es que empieza el proceso de transformación y de regeneración y de ver el territorio de una manera diferente. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Tatiana, y en nombre de la universidad quiero agradecer primero por este maravilloso evento a TNC por la invitación y extender un saludo de nuestra rectora, la doctora Brigitte Batiz, nuestra vicerrectora, la doctora Lorena Piñeiro, y nuestro decano José Alba, quienes han estado muy pendientes del evento. Desde la universidad creo que hay un cambio en la educación que hacemos con los profesionales de salud y con los administradores en salud. Siempre se piensa la salud en las clínicas allá como eso independiente que no existe o que está por allá en otro lado y que solo es cuando me enfermo. Y definitivamente cuando pensamos en el trabajo transsectorial tenemos que salir de la caja y salir de la universidad, salir de la clínica para poder llegar a trabajar de forma transsectorial con todos y poder empezar a hacer lo que está ya haciendo hoy magistralmente el doctor Nicolás Olea, y es decir, stop, dónde nos estamos encontrando, dónde nos estamos enfermando, dónde podemos tener impactos poblacionales grandes y eso cuánto cuesta, porque eso tiene unos costos. El cáncer tiene un costo muy alto, la desnutrición tiene un costo muy alto, la inseguridad alimentaria tiene un costo muy alto, y creo que eso es, digamos, parte de las transformaciones que desde la universidad impulsamos con una educación pensada en administración para la sostenibilidad. Muchas gracias, Fabián, y me recuerdas que precisamente otro de los objetivos del diálogo era que fuera intersectorial y esa es la razón por la que ustedes también están aquí. Entonces, Andy, por favor, la misma pregunta. Bueno, buenos días a todos. Pues lo primero que mandé razón ya a la casa, que quítale ese fresa del desayuno de mis niños, ¿no? Que después de ver estos datos ahí de la fresa y la mora acá. Pero la reflexión más grande que me veo a mí es como, bueno, y ojalá nos centramos como más en ese tema durante el día, pero todas esas agrotóxicas, todos esos pesticidas, herbicidas que se están aplicando a los cultivos, digamos, eso son agricultores aplicando, no porque están enamorados de estos productos o porque les quieren más, que quiero ponerle más pesticida, no, es porque hay retos, hay muchos retos en el campo. Y los productores, para mantener la producción, pues eso es lo que saben, eso es lo que, digamos, el sistema promueve, pero también es lo que les funciona, digamos, en el contexto que tenemos hoy en día. Entonces hay que pensar, digamos, hay que mirar mucho más a fondo, digamos, las alternativas, cuáles son las prácticas que las alternativas. Muchos requieren mucho conocimiento, puede ser más costoso, puede ser incluso más riesgoso. Entonces hay que entrar a fondo a ver estas alternativas. Y ojalá, bueno, en ese panel podamos mirar como más a fondo ese tema. Muchas gracias. Por favor, Carlos. Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial a los organizadores, para los colegas, para los amigos. Además, les promociono para que bailen salsa a los que vienen por primera vez a Cali y a los que ya han estado aquí, pues que repitan, coman chontaduro, empanadas, lo que hace de esta ciudad un maravilloso lugar, no solamente para hablar de agricultura regenerativa, sino para visitar esta hermosa región. Esto además me recuerda a la COP16, para los que vinieron saben que este fue el evento donde tuvimos la COP16, de manera que es un escenario muy pertinente para todo lo que hemos estado hablando durante estos 2 días. Yo lo primero que tengo que decir es que la salud del planeta está intrínsecamente ligada a la seguridad alimentaria y por ende a la salud humana. Yo traje algunas cifras que seguramente ustedes conocen, pero que valen la pena resaltar para esta ecuación o para este cóctel explosivo en los tiempos que vivimos. Hoy en día tenemos 800 millones de personas viven hoy en condiciones de hambruna. Esto quiere decir casi el 9% de la población del mundo. El 33% de la superficie está considerablemente degradada. Se estima que para el 2050, si seguimos con estas prácticas, va a estar degradada más del 90%. A esto le sumamos la edad del agricultor en el mundo, pasa entre los 50 y 55 años, en algunos países
a los 56 años. Para el 2050, el mundo necesitará producir 70% más de alimentación. Hoy, el suelo proporciona el 95% de los alimentos que comemos. Y si a eso le sumamos un factor adicional en un país como Colombia, en donde el 80% del territorio de la tierra pertenece al 1% de la población, imagínense ustedes entonces el cóctel que estamos viviendo para no solamente la agricultura regenerativa, sino para proveer alimentos a Colombia y al mundo. Desde Nestlé hemos empezado a hablar de agricultura regenerativa desde el año 2011 con varios socios. Pero hablar de agricultura regenerativa tiene que ser también algo atractivo para los que hacen agricultura regenerativa, para los agricultores. Cuando nos hemos enfrentado a retos dentro de los agricultores, vemos que cambiar estas prácticas para las prácticas que eran ancestrales, como veíamos con el doctor Nicolás, ha sido un poco complejo. De manera que, para seguir discutiendo, nosotros hemos dividido la estrategia de agricultura regenerativa con nuestros socios en 3 pilares fundamentales. El primero es la formación, enseñar qué es la agricultura regenerativa, la agricultura ecológica, y empezar a implementar estas medidas en los agricultores y ganaderos. La segunda es también incentivos. Nosotros, para los que no saben, la leche en Colombia la fija el Ministerio de Agricultura, y desde Nestlé Colombia pagamos 2 primas adicionales por tener prácticas de ganadería sostenible. Y luego tercero, para después entrar en el tema, es lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas. Muchas gracias, Carlos, y con esto nos ayudas un poco a complejizar lo que ya nos mencionaba el doctor Nicolás y agregar otros elementos en el contexto de nuestros países y también avanzar en las siguientes preguntas que quería abordar con cada uno de ustedes, dependiendo pues de sus áreas. Y me gustaría entonces empezar con Priscila, que trabaja directamente en los territorios en la Amazonía. Y bueno, sabemos que en la Amazonía también hay unos altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional y también una gran exposición a agroquímicos. Yo quería preguntarte desde tu experiencia cómo están contribuyendo pues estos proyectos y estrategias de impulso de la ganadería regenerativa a mejorar la salud y la alimentación de las comunidades amazónicas, y también si pudieras dar un énfasis especial a las mujeres y a los niños, que como ya lo escuchamos del doctor Nicolás, son las poblaciones más afectadas. Gracias, Tatiana. Bien, como lo mencionas, en la Amazonía peruana, específicamente en Madre de Dios, estamos bajo un contexto de inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y el constante acercamiento a insumos tóxicos de los productores, ¿no? Entonces nosotros trabajamos bajo la metodología de las escuelas de campo, que es donde se da el fortalecimiento de capacidades, donde promovemos la elaboración de bioinsumos a través de los principios de la agroecología, empezando por la elaboración de los microorganismos eficientes, para de esa manera reducir los insumos químicos y producir alimentos más sanos y de alto valor biológico. Asimismo, incorporamos sistemas agrosilvopastoriles que introducen frutales, especies arbóreas, y realizamos un manejo o una gestión integral de la finca. Pero también es importante involucrar o reconocer los saberes ancestrales de las personas, de los pobladores rurales, para la elaboración de los medicamentos naturales, como uso alternativo de la ivermectina, que es uno de los productos que más se utilizan dentro de la Amazonía. Entonces, de esta manera estamos contribuyendo a que ellos puedan elaborar sus propios medicamentos utilizando todos los recursos disponibles de la finca. Y no es menos importante resaltar que en todo este proceso se han involucrado tanto los jóvenes y las mujeres, promoviendo el relevo generacional y sobre todo el aporte de la mujer dentro de esta actividad ganadera desde su rol, ¿no? En la elaboración de los bioinsumos, en las decisiones sobre la dieta familiar que se toman dentro de esta empresa, de esta familia. Entonces,
la ganadería regenerativa no solamente mejora la finca, sino restaura la salud, genera una independencia agroalimentaria y lo más importante es que conecta a las familias con sus territorios y sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Priscila, y creo que conectando con lo que dices de los sistemas agrosilvopastoriles que también combinan otros elementos para la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, yo quisiera ir un poco hacia la experiencia de Andy y de paso contarles que en nuestra sala de semillas de cambio también tenemos una exposición de semillas. ¿La tenemos hoy todavía o ya no? Ay, no, bueno, ayer la tuvimos, que nuestros colegas de la Universidad Tecnológica de Pereira nos vinieron como a mostrar toda esa diversidad que tenemos en Colombia. Y bueno, tú has trabajado en estos temas de conservación de la agrobiodiversidad y también pues hemos visto cómo estos temas de salud a los que nos enfrentamos pues también tienen que ver con la dieta, ¿no? Y también has trabajado en eso, en los cambios dietarios y en el comportamiento del consumidor. Entonces yo quería preguntarte en tu experiencia, ¿tú qué condiciones ves necesarias para que esta agrobiodiversidad en la que tú has trabajado y defendido se exprese realmente en los sistemas alimentarios y a diferentes escalas, ¿no? También incluida la local? Listo, bueno, yo… el inglés en el panel es probablemente el menos propenso a echar careta, pero voy a echar careta. Digamos, miramos eso desde una historia larga, ¿no? Si miramos en los últimos 70 años lo que ha pasado en el sistema alimenticio, y hicimos un estudio ahí mirando cómo ha cambiado las dietas, la producción, el consumo a lo largo de décadas. Y ese es lo que llamamos una dieta globalizada. Hemos llegado a una dieta globalizada. Lo que en 1950, por ejemplo, se comía en Colombia era completamente diferente a lo que se comía en Vietnam. Los diferentes cultivos eran totalmente diferentes y la forma de preparación y todo eso, el consumo en casa era completamente diferente. Hoy en día es mucho más homogeneizado. Lo llamamos la dieta globalizada. Y eso ha pasado por muchas cosas. Digamos, el mundo se ha abierto, la gente viaja, la gente está expuesto, digamos, por medio de televisión, ahora por medios sociales, ven estos como comen en otros países. Hay mucho más como entendimiento así cultural. Pero también hay empresas como Nestlé, hay multinacionales que han entrado cada vez más en todos los países del mundo y entonces los productos, uno puede comprar exactamente el mismo producto en Vietnam que puede comprar aquí en Colombia, solo que, digamos, está visto un poquito diferente, pero lo más seguro es que es exactamente la misma. Entonces, eso ha sido como la tendencia. Y realmente lo que ha conducido a eso no son los multinacionales, no es Nestlé, es el consumidor. Y si uno mira en cualquier país, haces una encuesta, ¿qué define lo que compras? Cuando está comprando un producto que está mirando. Y no importa el país, puede escoger cualquier país del mundo, es siempre, número uno, costo. Si es cara, no la compra. es costo, número uno. Dos, y es seguido, es como medio como también casi igual con importancia, el taste, como se dice, el sabor. Entonces, sabor y economía manda, ¿no? Después viene muy lejos, el tercero es, digamos, nutrición, salud, el tema ¿es bueno para mí o es malo para mí? Y más lejos todavía es la sostenibilidad, si es bueno para el medio ambiente o no. Entonces, eso es todo, digamos, la economía de alimentos es por eso. Los consumidores mandan en la parte de demanda. Y ese búsqueda por costo, para bajar costo, ha hecho que buscamos los cultivos que son más eficientes, que se puede
producir a escala, que se puede mover de un continente al otro, para que hoy en día lo que se consume en cualquier país es un pequeño porcentaje realmente está producido en ese país. La gran mayoría es commodities globalizados. Entonces, esa es la tendencia que hemos tenido en los últimos 70 años. Lo que yo sí veo en este momento es un punto de inflexión donde se está despertando mucho más el tema de salud y nutrición. Antes hablamos de nutrición como un problema de malnutrición, de hambruno que afectaba a algunos, a una minoría en la gran mayoría de países, pero era como un tema de malnutrición, de falta de nutrición. Ahora mucho más hay conciencia de que no es una falta de nutrición, sino una mala nutrición, que no está comiendo las cosas que están buenas para uno. Y eso entonces ya las clases medias, que son en la gran mayoría de los países, la mayoría ahora ya están haciendo eso. Entonces cada vez eso va subiendo. Lo que vemos es que el tema medioambiental, pues ahí mantiene como de 4, sigue siendo bajito. La gente no toma una decisión de qué comprar en el supermercado por el tema medioambiental. Pero lo que yo veo es un punto de inflexión. Los gobiernos están cada vez más preocupados por el costo de la salud y cada vez más la ciencia, la evidencia demuestra que lo que comemos afecta mucho más cosas de salud que imaginamos. Entonces, esa es una tendencia que me parece muy importante en ese momento que hay que mover. Y desde nosotros, de Best Earth Fund, nosotros como lo miramos siempre con el tema ambiental, pero en realidad lo que en la gran mayoría de casos, lo que es bueno para uno como persona, es también bueno para el planeta. Si una cosa es producida de una forma sana, si es un producto natural, es bueno para el planeta. Entonces, bueno, ese digamos es donde estamos. Ahora, lo único y esa es una cosa que siempre digo a cualquier como grupo en agricultura regenerativa y todo eso, lo que sí hay que tomar en cuenta es muy fácil ir hacia, bueno, tenemos que producir orgánico, tenemos que producir de una forma mucho más sana, pero si tiene una hectárea de un producto y pasas esa hectárea a un sistema, llámase lo que quiere, pero digamos, sin tantos insumos y todo eso, sin tanto pesticida. En muchos casos la productividad reduce. Entonces, si tienes esa hectárea y en lugar de producir 1 tonelada, produzcas 0.8 toneladas, en algún lado, otra parte en el mundo, hay que producir ese 0.2 toneladas. Y eso es el efecto que después se puede estar generando deforestación en la Amazonía. Tenemos el sistema alimenticio de una forma tan globalizado que lo que se hace acá afecta allá. Y entonces hay que tomar eso en cuenta. Gracias a la eficiencia y gracias al aumento de productividad en algunos cultivos, no hemos talado tanto bosque. Entonces es un balance, no estoy diciendo que es uno o lo otro, hay que tomar en cuenta que es complejo, ¿no? Cada cosa tiene un efecto en el sistema. Entonces, eso es algo que siempre hay que estar indagando, me parece, en el tema regenerativo. Si cuesta más producir y produce menos, es una mala modelo de negocio. Es un modelo de negocio muy difícil para el mercado hoy en día, donde cada vez la gente se preocupa por el costo de la comida. Bueno, muchas gracias. Y también como que me hace pensar un poco, lo quería mencionar en la introducción y se me pasó, esta interdependencia profunda entre la salud humana, animal y también la de los ecosistemas con todo eso que tú nos mencionas, ¿no? Y eso es precisamente esas interconexiones que también ya algunos organismos internacionales han empezado a observar, por ejemplo, el enfoque de una sola salud de la OMS. Y tú nos hablabas un poco cómo se pueden movilizar esos cambios desde el lado del consumo, y para eso quería acá llamar a Fabián, que trabaja en los temas de salud pública, porque si bien sabemos que desde el consumo podemos hacer muchos cambios, pues no todas las personas pueden tener ese acceso a una alimentación suficiente y de calidad.
y que el acceso no es equitativo para todas las poblaciones y que lastimosamente hoy muy pocas personas podemos comprar en el supermercado algo que se etiquete como orgánico o regenerativo. Entonces, desde eso que tú trabajas en salud pública, yo quisiera que nos ayudaras a profundizar un poco sobre cómo se cruzan estos problemas del acceso, ¿no? En el caso también de Colombia, y qué implicaciones esto tiene para pensar en unos sistemas alimentarios más saludables, pero también justos. Bueno, muchas gracias. Creo que lo acaban de tocar perfectamente. La salud y la sostenibilidad son últimos factores de decisión cuando se va a adquirir los alimentos. El primero es el costo. Y ahí vienen, digamos, como las 4 dimensiones que se tratan en salud pública sobre la inseguridad alimentaria. Uno habla de 4 dimensiones, tiene que hablar de que el alimento esté disponible, de que esté accesible, de que sea utilizable y de que sea estable. Y eso implica pues un poco las discusiones que ya venía tocando el doctor Olea, en que no solamente que la gente pueda acceder al alimento, sino que el alimento tenga inocuidad. Pero cuando uno entra a la inocuidad y cuando entramos a la disponibilidad de los alimentos y hacemos la lupa sobre lo que pasa en Colombia, pues uno perfectamente se encuentra o se estrella mejor con las cifras de desnutrición, con las cifras de obesidad y con las cifras de cáncer. ¿Y por qué digo se estrella? Porque esos son indicadores consecuentes de cómo nos estamos alimentando. Necesariamente cuando tú dices alrededor menos del 1% de la población en Colombia en menor de 5 años tiene desnutrición aguda, uno dice, ok, pues no estamos tan mal, menos del 1%, 0,6%. Uno piensa no estamos tan mal, pero cuando te vas a ciertos departamentos y encuentras que estamos sobre el 33%, pues ya uno dice, bueno, aquí hay un problema de distribución y hay ciertos departamentos que están siendo más afectados. Pero hablemos de obesidad. 64% de los adultos colombianos tenemos sobrepeso o obesidad, ¿no? Creo que me alcanzo a contar. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Qué factores estamos teniendo para acceder y para comprar los alimentos? Y eso tiene una relación directa con cáncer, ya no lo expresó el doctor Olea, pero hoy podemos decir que 1 de cada 3 cánceres son prevenibles por la forma en cómo consumimos alimentos y por nuestros hábitos saludables. Y todo esto, pues cuando lo traemos hacia los temas de las dimensiones que les estaba hablando de disponibilidad, y uno ve como departamentos como La Guajira, el 64% de los hogares tienen inseguridad alimentaria grave, que eso significa que pasan más de un día sin acceder a un alimento, pues claramente dices, aquí tenemos un problema de distribución y un problema de cómo estamos llegando y con qué estamos llegando a estas regiones. Y ese creo que es el zoom más grande que podemos hablar, digamos en el marco de este panel, también lo decía el doctor, y yo creo que acá hay que meter un poquito el dedo en la llaga. ¿Cómo estamos los territorios siendo autosostenibles y autorregenerativos para no enfermarnos en el largo plazo? Cuando hablamos en salud pública de planeación territorial en salud, uno dice, para que el territorio sea sostenible en el largo plazo, pues tiene que haber personas que no se enfermen, y pues tiene que haber las cosas alrededor de, que el ambiente sea sostenible, que haya sociedad, que haya economía, etcétera, o sea, población, social, ambiente y economía. Pero si la forma en cómo estamos consumiendo los alimentos, como los estamos distribuyendo en ciertas zonas del país, hacen que nuestras poblaciones se enfermen en el largo plazo, no hay forma que ciertos territorios sean sostenibles. Lo demostró la pandemia, ¿no? Entonces, en la pandemia ciertos territorios quedaron aislados y el problema no era solamente el COVID. El principal problema era la alimentación. ¿Cómo como? ¿Qué como? Y entonces ustedes vieron en las noticias, gente sacando banderitas rojas, diciendo necesito ayuda para comer. Pero el problema está muy de fondo en cómo estamos distribuyendo todos estos alimentos, cómo estamos haciendo que sean inocuos, seguros y sobre todo pues que no le hagan daño al planeta. Creo que hay una discusión muy importante, menciono La Guajira, pero no es el único. Sucre, Cesar, Montería, o sea, mucho de la costa atlántica, pero no se queda atrás algunas zonas, Chocó, y cuando uno hace el zoom por algunos municipios, uno encuentra que en Colombia hay 3 o 4 regiones priorizadas en el mundo
por problemas de hambre y de acceso a alimentos, ¿no? Tuve la fortuna, digo yo, la gracia de poder trabajar en una de ellas, en mi servicio social obligatorio, y que es verdad ver cómo las personas sobreviven con menos de 1.000 pesos al día. Hace años y hoy siguen sobreviviendo con menos de 1.000 pesos al día, o sea, cuenten la inflación. Y esto pues claramente tiene que movernos un poco y decir transsectorialmente cómo lo tratamos, cómo nos ponemos de acuerdo el que produce, el que genera, el que transporta, el que hace salud, para que podamos llevar los mejores alimentos en las mejores condiciones, inocuos y seguros a las poblaciones, pero sobre todo que en el largo plazo no se nos enfermen, porque si no igual no va a haber territorio en donde pararnos. Muchísimas gracias, Fabián, y yo creo que ya hemos complejizado bastante este panorama y podemos quizás empezar a hablar también de qué retos nos enfrentamos también desde diferentes sectores, y acá quisiera darle la palabra a Carlos, sobre todo desde el sector privado, quizás que nos cuentes un poco esos retos, desafíos que se encuentran, bueno, que ustedes encuentran en su empresa para promover estos enfoques regenerativos que también consideren pues la salud humana. Muchísimas gracias. Andy estaba refiriendo a algo que son los mayores retos a los que se enfrenta una compañía que quiere hacer las cosas bien, que está comprometida con unos targets de tener agricultura regenerativa en sus cadenas de valor, y es cómo el consumidor final en la góndola escoge un producto que tenga trazabilidad, que sepa que hay una debida diligencia en derechos humanos, que no hay child labor, que tenga prácticas de agricultura regenerativa, que respete el medio ambiente, como el consumidor final en la góndola, en un país como los que tenemos en la región, escogen ese producto. Eso es uno de los retos que tenemos, y es cuando en los equipos de dirección vemos las posiciones de los líderes de sostenibilidad con los líderes del negocio o lo financiero. ¿Cómo hacemos de esto una ventaja competitiva? Lo otro es también el consumidor final. Hoy, en las encuestas que se hacen, dicen las empresas y las compañías deben tener una trazabilidad y una responsabilidad frente al medio ambiente. Cuando le preguntan si usted estaría dispuesto a pagar más por eso, dicen no, pero ya lo están exigiendo como parte de una práctica a las compañías. El tema es si está dispuesto a pagar o no, ya no está dispuesto a pagar. ¿Cómo una compañía tiene una ventaja competitiva sobre esto? Para el tema de Colombia y para el tema de los territorios, nosotros como Nestlé trabajamos con el Banco de Alimentos, haciendo unas jornadas de alimentos. Cuando fuimos a La Guajira, que es un sector en el norte, para los que no son de Colombia, en el norte de Colombia, donde hay un desierto, donde el tema no es el costo de los alimentos, sino el acceso a los alimentos. Usted puede tener $1.000 en el bolsillo y no puede encontrar los alimentos que allí hay. Y ahí es donde están un poco, digamos, de las mayores cifras de desnutrición. Y cuando uno empieza a ver cómo estas regiones, por la conectividad, por incluso las condiciones climáticas, no tienen la aforabilidad para tener el acceso a los alimentos, pues es uno de los retos, incluso para las compañías, para llegar a estos lugares, digamos, remotos en la región. Otro de los retos que nosotros vemos también es el desperdicio de los alimentos, que normalmente en Colombia tienen un promedio de 10 millones de toneladas de alimentos se pierden anuales, y el 16% en la cocina. Muchas de las materias de este porcentaje se pierden en las cocinas. Entonces, yo creo que para las compañías como Nestlé es muy importante tener como también una serie de estándares para que se hagan vinculantes hoy la producción sostenible y además sustentable en el tiempo. Las compañías hoy tienen que ser no solamente sostenibles financieramente, sino sustentables para poder llegar a todos los consumidores. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos en Colombia y en la región, sobre todo en América Latina, es también hacer el campo más atractivo para los jóvenes. Yo creo que esto es algo de lo que estamos muy enfocados hoy. Vemos como en algunas partes en América Latina no hay esa población que va a recoger el café, o la población que recoge el café
se está envejeciendo, los jóvenes no quieren permanecer en el campo y ahí es donde tenemos que tener capital semilla para fortalecer proyectos de agroemprendimiento y hacer que el campo sea más atractivo, también teniendo un componente de generación de ingresos y de living income dentro de nuestras cadenas de valor. Eso es un poco, para no extenderme del tiempo, los retos que como compañía, pero el takeaway de las compañías hoy es cómo ESG es una ventaja competitiva a la manera de cuando el consumidor deba ir a la góndola y seleccionar uno de nuestros productos. Y lo que hemos hecho con la compañía son los targets. Siempre he invitado a las compañías, algunas pequeñas compañías se acercan y dicen, bueno, ¿cómo hago para ser sostenible? Yo no sé ser sostenible. Y lo que nosotros siempre recomendamos es tener unos targets, es tener unos porcentajes para irlos incrementando y llegar a la meta que se quiere en un futuro. Pero en general, yo creo que ese es el mayor reto que hoy tenemos como compañía. ESG como ventaja competitiva, la trazabilidad como ventaja competitiva y qué hay de from farm to fork, de la granja al tenedor. ¿Cómo hacemos para que esa trazabilidad sea visible? Bueno, muchísimas gracias y yo creo que ya estamos a 10 minutos de cerrar, ¿o será que tenemos un poquito más de tiempo? No sé, ¿cuánto tiempo más tenemos? 10, ok, porque tenía planeado que quizás tomáramos algunas preguntas del público, pero como tenemos muy poco tiempo, quisiera tomar quizás una sola pregunta y pediría que la puedan formular de una forma directa, si alguien se anima a hacerlo. ¿Alguien le puede pasar el micrófono? Julio. Por favor, ¿no hay? Gracias. Mi pregunta es para ti, entonces gracias por traerme el micrófono. ¿Cuál es el rol que tú crees que tu compañía juega en educar al consumidor? Uy, esto es una difícil. Pues mi compañía es el peso de filantropía y estamos completamente separados de la compañía. O sea, no tenemos ninguna interacción con Amazon ni otras cosas en el ecosistema. O sea, es una filantropía chiquitico, la verdad, chiquitico de gente con un compromiso de 10 billones de dólares para temas de clima y naturaleza. Lo que sí puedo decir es la gente nunca ha funcionado, ha sido muy difícil cambiar el comportamiento de la gente. O sea, yo sé que hay muchas cosas que yo sé que son malos para mi salud si lo como y lo como. Y eso yo creo que, bueno, hay seguramente algunos ángeles acá en el auditorium que realmente su cuerpo es sagrado, digamos, y solo comen cosas buenas, pero yo como muchas cosas malas también. Yo trato en promedio de estar bien, pero no. Y a pesar de la evidencia, o sea, lo que a mí me parece que es muy importante es cambiar el sistema. Entonces, lo que hacemos nosotros no es como decir, bueno, no es tratar comportamiento de individuos, sino cambiar el sistema. Cambiar el sistema puede ser en regulación, puede ser en programas de gobierno, puede ser como a muchos de los multinacionales como Nestlé, cuando están en competencia abierto, es muy difícil porque necesitan el producto más barato que el competidor. Y eso cada vez hace que digamos, vamos en el camino que no es. Lo que muchas empresas incluso dicen es que si el gobierno hace un campo libre, digamos, un campo justo donde elevamos los requerimientos, por ejemplo, en trazabilidad, todas las empresas lo hacen y responden al consumidor. O sea, el gobierno me parece que tiene mucho que ver. Es muy difícil para una empresa salir adelante porque en muchas cosas de medio ambiente e incluso de salud humana no es competitivo.
Entonces lo que necesitas es que gobiernos ponen una meta más alta a eso, que los estándares, digamos, de sostenibilidad en los productos que están comprando. Y eso ayuda a todo el sector AMOE hacia una dirección positiva, me parece. No le contesté la pregunta, pero es que no tengo nada que ver con Amazon. No trabajo con ese gente. Un minutito. Nosotros en la compañía lanzamos un proyecto global que se llama Nestlé por Niños Saludables y era enseñar a los niños a cómo tener hábitos de alimentación y vida saludable, y lo hemos hecho con varias universidades, y es promover comida balanceada, la ingesta de agua, el ejercicio, la mezcla en el plato con verduras, etcétera. Y lo que nos hemos encontrado es que los niños incluso le están diciendo a los papás de cómo hacer ejercicio, de cómo tener una comida balanceada, digamos, es empezar a impactar a los colegios. Y yo también como consumidor, yo llevo en Nestlé va a cumplir 10 años, yo era un consumidor de los que se iba por affordability. Cuando iba a la góndola, miraba esto y yo creo que educar al consumidor es parte de lo que las compañías hoy deben hacer, y es también darle al consumidor lo que ellos quieren, digamos. Yo soy de las personas que hace bicicleta y hace deporte, entreno no de alto rendimiento, pero sé que necesito pues consumir más azúcares cuando estoy montando bicicleta, entonces yo creo que para mí como consumidor, como papá, es tener un balance en nuestros estilos de vida, es hacer ejercicio, es poder tener alimentación saludable, vida saludable, pero también indulgencias. Hay personas que dicen, yo quiero comer un chocolate de la góndola porque quiero chocolate, y sé que el chocolate tiene azúcar, pero quiero comerme un chocolate, quiero comerme un helado, quiero comerme esto, pero también agua, frutas, etcétera. Entonces yo creo que ese es parte un poco de los retos también, cómo logramos tener una educación al consumidor desde la temprana edad para tener también algo balanceado. Bueno, muchísimas gracias, y creo que tenemos quizás espacio para una pregunta más, pero por favor, cortita. No sé a quién. Creo que por allá hay un chico. Ay, perdón. Hola a todos. Solo hablo un poquito español, entonces por favor voy a preguntar esta pregunta en inglés y espero que alguien me pueda traducir. Bueno. Last year, Nestlé was accused of selling baby powder in some countries in the global south with a higher percentage of sugar than many countries in the EU, because in the EU the governments are requiring like lower sugar content in baby powder. El año pasado, Nestlé fue acusado por vender en Latinoamérica polvo para bebé, leche en botella, pues, con altísimas cantidades de azúcar, incluso muchas más altas de lo que está permitido en la Unión Europea. Entonces, mi pregunta es cómo usted puede hablar de azúcar y, por ejemplo, con alimentación de los bebés, que parece que Nestlé solo se preocupe de esto cuando la ley lo requiere. Sí, es así. Bueno, yo tengo que decir que Nestlé es una compañía que además admite y que, como todas las empresas que están hoy, ha tenido complejos, ha tenido challenges, ha tenido retos, pero es una compañía que ha tenido correctivos a través de su historia en los procesos que más le han dolido a la compañía. Es una compañía que cuando ve que hay un gap, que cuando ve que tiene una oportunidad, arde de y lo acude. Yo creo que eso es parte del ADN de esta compañía. Hemos tenido no solamente sino muchísimos otros issues, lo voy a decir a nivel global, pero la compañía siempre ha puesto la cara al consumidor, siempre ha querido
desarrollar y a darle al consumidor lo que el consumidor está demandando. Entonces yo creo que este es uno de los sitios que la compañía ha tenido a nivel global, pero es donde la compañía además ha salido, ha aceptado y donde además también se ha comprometido, incluso después de eso, a tener y a mejorar unos estándares y a tener unos estándares universales. Yo tengo que decir también que muchas de las compañías, nosotros como Nestlé en cada mercado, son casi que compañías locales. Nestlé es una multinacional, pero la compañía a nivel local la asocian a las marcas locales. Hay mucha gente que piensa que Nestlé es de Colombia o que Klim es de Colombia o que incluso Milo, para los que están aquí, es de Colombia. Son unas marcas, así las tenemos en otros países, muy arraigadas a la sociedad y muy arraigadas también a la productividad. La compañía en la gran mayoría de países compra entre el 70 al 80% de las materias primas provienen de ese país. Entonces, yo creo que el reto que nosotros tenemos como compañía es compartir, estar en espacios y mirar qué gaps tenemos para irlo cerrando a futuro y, por supuesto, espacios como estos, espacios de concertación, en donde tenemos una oportunidad mejores, la compañía lo mejora. La compañía tiene 150 años y sabe que para seguir en la historia, 150 años más, tiene que adaptarse a esas circunstancias y a los cambios que hoy estamos viviendo en materia de nutrición, salud y bienestar, para ofrecer a los consumidores lo que hoy están pidiendo. Como tenemos una compañía que ya no es de alimentos y bebidas, a una compañía de nutrición, salud y bienestar, y para ahí es donde el grupo se está enfocando. Así que, pues muchas gracias de nuevo por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Igual sabíamos que este espacio también podía generar algunas tensiones, que es totalmente normal en estos procesos de transformación, como lo mencionaba Mauricio al inicio de la apertura de este evento. Realmente yo solamente quisiera cerrar con una frase que cada uno me pueda expresar, porque la idea de esto, ¿no?, cuando hablamos de lo regenerativo y de una crisis, policrisis sistémica, también hablamos de que tenemos que hacer como muchas conexiones, y esa precisamente era la intención del panel, ¿no? Entonces siempre estamos en continuo aprendizaje de esas conexiones, y la intención era que este diálogo nos permitiera ver quizás una conexión que yo antes no había considerado. Entonces, más bien la pregunta con una frase pequeña de cada uno sería: ¿qué nueva conexión salió de acá en estos temas que hablamos de salud, alimentación y territorio? Sí, empezamos ahí por Priscila. Por favor, cortito, porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, rápido. Solo quiero mencionar que este espacio pues ha permitido o deja en claro que la salud inicia en el territorio. La forma en cómo producimos nuestros alimentos va a impactar directamente en el ecosistema, en la salud de las personas y en las comunidades. Y en cuanto a conexiones, pues para mí este ha sido un espacio de mucho aprendizaje, de mucho intercambio, y me voy con esta frase de que regenerar no solamente es sanar vínculos, sino también es reconectar con las personas, con el suelo y con las comunidades, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahí habrían muchísimas, no se me ocurren demasiadas, pero claro que desde la universidad tengo que hablar de la universidad, por supuesto, y creo que esa es una lección muy bonita que nos ha dado el doctor Nicolás Olea, la Universidad EAN, estando hoy acá, y creo que esa es una conexión nueva. La academia, el territorio, la salud, podemos claramente aportar datos, fortalecer, argumentar para poder seguir tomando las mejores decisiones. Muchísimas gracias, Fabián. Un gusto tenerte acá. A mí me gusta mucho como el tema de regenerativa y salud humano y salud del planeta se está formando mucho más fuerte, que como ese eje de salud humano y salud planetario, se lo tenemos que fortalecer mucho más y cada vez sale más en estos diálogos. Gracias. Hola. Bueno, no hay dos planetas, yo creo que tenemos un planeta, una compañía, un gobierno, una institución, una organización no va a poder sola con los retos que tenemos a nivel global.
De manera que espacios de colaboración, espacios de co-creación van a ser importantes para poderle hacer énfasis al cambio climático, a los retos que tiene el planeta, pero sobre todo el planeta que queremos dejarle a las próximas generaciones. Entonces, yo celebro espacios como estos donde salgan preguntas, donde salga co-creación y donde todos tengamos como esa misma bandera que es dejar y devolverle al planeta lo que tantos años nos ha dado para que las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros y las generaciones pasadas ya han vivido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por estar acá, y también a ti, Priscila, todos y todas. Bueno, gracias por este espacio, a ustedes también por estar acá, y bueno, doy por terminado esta sesión. Le damos